El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect. Muy buenas tardes, no se asusten, no voy a cantar ni contar chistes, pero estoy muy encantado y gustoso de compartir con ustedes y hablar sobre aves de Chile, que es una de mis pasiones. Entonces, vamos a ir de inmediato. Voy a hablar de pollos, gallinas o todo lo que se puede comer, además de eso. Pero en lo concreto es mostrarles sobre lo que son las aves de Chile. Y en este comienzo, o en lo que, como siempre me gusta en la presentación de aves que puedo hacer sobre aves de Chile, es invitarles a que partamos de cero en esto del conocimiento de aves, ¿ya? Así es que prendemos equipo y comenzamos. Vayamos. Como dije, partamos de cero. ¿Cuántas aves sabemos que existen? Partamos por casa o lleguemos a conocer las aves que tenemos aquí en casa. ¿O cuántas aves existen en el mundo? Les aviso que de insectos hay como 300.000 insectos. Aves, un poquito menos mal. Miren, en el mundo hay 9.000 especies, aves distintas. En Sudamérica, de esas 9.000, tenemos 3.000. En Brasil, 1919. Colombia, 1912. Perú, en 1880 o 90, por ahí anda. Pelean entre ellos. Esta semana descubren uno y a la próxima semana el otro país descubre otro. Uno de los últimos descubrimientos que hubo en Colombia, sorprendente, una nueva especie para la ciencia, y es nada más ni nada menos que un ave muy familiar del chucao, del que conocemos aquí en nuestro país. Es decir, estaban conectados de una u otra manera ecológicamente. En Chile tenemos 500 nomás. No es poco ni es mucho. Y Argentina nos gana, por supuesto, por territorio. Aquí en nuestra región tenemos 300. En nuestro jardín y en nuestra casa también hay aves. Y podemos identificarlas y conocerlas. En Australia, ¿se imaginan la cantidad de aves que hay si es un continente? Hay 600. 600. 100 más que nosotros. ¿Qué problema? Pero un gran detalle. De las 600 aves que hay en Australia, 400 de ellas se encuentran solo en Australia y en ninguna otra parte del mundo. 400 aves endémicas, ¿ya? Así es que es una gracia ir a Australia y pajarear allá. Vayamos a hablar entonces de las aves que tenemos en Chile y por supuesto las que vamos a ver aquí en nuestra región. ¿Cómo identificar a las aves? De varias maneras, por ubicación geográfica. Podemos conocer a las aves científicamente, por hábitat, donde viven, por hábitos alimenticios, lo que comen, lo que hacen. Por último, vamos a conocer a las aves por lo que nos gusta. Hay grupos de aves que pueden ser predilección para cada uno de nosotros. Así que vamos a picotear cómo podemos hablar de aves en estos aspectos. Por ubicación geográfica, obviamente, Chile, linealmente 5.000 kilómetros de lineales, no vamos a ver aves iguales en todas partes. Tenemos un gran desierto,
tenemos una zona central, tenemos una zona insular hacia el sur nuestro y también tenemos islas mar adentro. Y no siempre vamos a estar viendo las mismas aves. Veamos algunos detalles. En la zona norte vamos a encontrar aves que vamos a admirar y encontrar solamente allí, o principalmente allí, como por ejemplo esa. Se le llama tagua gigante, porque es harto grandota, parecida a las que tenemos acá, que les podemos conocer como taguas también, pero esta que está aquí en la imagen, se llama tagua gigante y es encontrable solo en la zona de Arica, en la cordillera, en los salares que se encuentran allí y en las lagunas, y en ninguna otra parte de Chile. ¿Ya? Es un ave típicamente del norte de Chile. Zona central, no las vamos a mostrar todas, si no, no pararíamos nunca. Un ejemplo de un ave de la zona central, el zorzal, muy parecido al que conocemos como zorzal, a este le llamamos zorzal mero o gaucho, ¿ya? No lo vemos en la zona sur tan cotidianamente hasta hace pocos momentos atrás, ¿ya? Pero en la zona central vamos a encontrar una especie que es solamente ubicable en esa zona, por si la andan buscando. Gracias. Zona sur. Puede que me reten y no les guste la fotografía, pero es cierto, no es el único del sur. Sin duda que extrañan a alguna especie de aquí del sur, pero lo muestro como una ave simbólica. El macho del pájaro carpintero y la hembra. Los vamos a encontrar tanto en el sur como también en un ambiente muy particular, el bosque. No los vamos a encontrar en el mar o en una playa, por ejemplo. Sigamos viajando, zona austral, 10ª y 12ª región. El chorlo de Magallanes. El mapa, como lo muestra, lo podemos encontrar solamente en la zona de Tierra del Fuego y Magallanes. No esperen encontrarlo en Chiloé, por ejemplo. No ha llegado, de todas maneras. Así podemos entonces conocer aves geográficamente, aquí en nuestro país, de la zona norte, zona central, zona sur y también la zona austral. Pero tenemos más territorio, todavía tenemos territorio, ciudadanos. En la Antártida, allá encontramos ¿qué cosas? El oso polar, ¿o no? ¿Estamos ubicados geográficamente? Ya. No, pues el oso polar, además de no ser ave, es un mamífero, lo vamos a encontrar solamente en el Polo Norte. Pero ¿cuál es el emblema, el ave emblemático de la Antártida? Pingüinos. Y han acertado. Ahí hay un ejemplo. El pingüino emperador, y hay otro más, hay varios. Pero los vamos a encontrar aquí. Una novedad. No vayan a la Antártida a ver el pingüino rey y el emperador. Especialmente el pingüino rey, porque ya está llegando a Tierra del Fuego, no en grandes bandadas. Y esa película de monos animados que existió de los pingüinitos, con no sé cómo se llama, no era el que bailaba, era el otro. No recuerdo el nombre, pero fíjense que la recomiendo, véanla, porque dice mucha verdad de lo que hacen esos pingüinos. Por ejemplo, comienzan a nidificar en julio y agosto. Y en la Antártida, en julio y agosto, ¿habrá sol? Nada. Y estos pingüinitos no vuelan. Caminan centenares de kilómetros en plena oscuridad, en dirección hacia el sur de la Antártida, hasta que se juntan y se quedan en un lugar y nidifican allí. Casi en completa oscuridad. La hembra se queda trabajando en el mar comiendo. Los que se encargan de hacer el empollamiento y cuidar los pollitos, a los huevitos, es el macho. Es muy interesante la historia de los pingüinos en la Antártida, pero los vamos a encontrar allí, no en otro lugar. Vayamos a mar adentro, en Chile insular, Isla de Pascua, Félix, esas islas. Esas vamos a ver allí.
No esperen encontrarla aquí en Puerto Montt, que tenemos mar, o en Chiloé, que es tan mítico. No, vamos a encontrarla solamente allí. Isla de Pascua, Isla San Félix, probablemente en las cercanías de Juan Fernández, pero son netamente oceánicas y de tendencia también de clima más tropical. Hablemos de endemismo. Si estamos hablando de geografía, endémicamente se dice que una especie es endémica porque vive solamente en ese lugar, no en otro. Y en Chile, tal como lo dije antes, en Australia hay 400 aves que son endémicas de Australia. Aquí en Chile, manteniendo las proporciones, tenemos como 10 nomás. Entre ellas, el choroy. Lo encontramos exclusivamente en Chile, aunque lo he visto en la frontera con Argentina. Pero es chileno, netamente chileno. El huethuet castaño, también endémico y de la zona central del país, netamente endémicos. La perdiz. Y otro que es netamente endémico, y su nombre lo está diciendo, el picaflor de Juan Fernández. Está en las cuerdas el pobre picaflor. Por culpa de los gatitos que han llevado a la isla, lo han hecho prácticamente casi desaparecer. Hay varios programas relacionados con salvar la situación del picaflor de Juan Fernández. Otras aves endémicas. Los nombres no son tan... Ya. No es ese. Ahí hay uno, el tapaculo. Está el churrín también, el churrete, ya, son nombres medio raros, pero son folclóricos a su vez, ya. Los que acabo de mencionar, especialmente el tapaculo y el churrín, son primos del grupo del chucao, ya, pero son aves endémicas. La tenca, que era de la zona central, felizmente hace unos 10 años atrás comencé a verla ya en la provincia de Osorno y también en Yanquihue. Y ojalá que la puedan ver y conocer. Para mí es uno de los cantos más hermosos de aves que existe en nuestra fauna, ornitofauna, ¿ya? Aves endémicas. La turca, netamente de la zona central, también prima del chucao, de ese grupo de aves, pero no la tenemos aquí en el sur. La ciencia también ayuda a identificar aves, y eso no es malo, a veces es un poco engorroso porque tanta literatura que hay que consultar. Bueno, la ciencia se maneja así, no es una cosa desordenada. Los científicos emplean una metodología y utilizan un lenguaje para hablar de aves. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, lo damos. Reino pertenece al reino animal, filum vertebrados, clase aves, orden Caradriformes, los nombres son medios raros. Familia Scolopacidae, género Limosa, especie Hemástica. Nombre común es el zarapito de pico recto. El gorrión debe tener un nombre también. Todas las aves, todo ser vivo tiene un nombre científico. ¿El nombre científico de nosotros cuál es? Homo sapiens sapiens. Dicen que pensamos, pero bueno, por eso nos llamamos sapiens, ¿ya? Entonces, en la ciencia es conveniente que la tengamos presente cuando queremos hablar de aves, o de fauna, o de botánica, o de cualquier ser vivo. ¿Cómo puede juntarse, igual que en los chistes, el chino, el francés, el italiano, el gringo y un chileno a hablar de aves? El italiano va a decir, andiamo un passerino altomontano. El gringo va a decir, oh, mister, here, house sparrow. El alemán, ein Spatz, va a decir. ¿Y el chilenito? No, pues mis amigos, están equivocados, están equivocados. Lo que estamos viendo hoy es un gorrión nomás, ¿ya? Pero para que haya uniformidad, para que todos nos podamos entender de una manera ya más didáctica,
la ciencia ayuda bastante a conocer las aves. Vamos a hablar luego de esta limosa de mástica o zarpito de pico recto, porque tengo muchas novedades que contarles. Veamos algunos grupos, los principales grupos de aves que nosotros debemos conocer y ubicar, ¿ya? Repito, no vamos a hablar o no podemos lamentablemente hablar de las 500 especies que tenemos, pero sí vamos a hablar de grupos de ellas como referencia. Por ejemplo, las perdices sudamericanas, la perdiz copetona. La quieren conocer, recomiendo que vayan al aeródromo de Chile Chico, porque allí la van a encontrar con toda seguridad, o en las cercanías del aeropuerto también de Coyhaique, Balmaceda. No se encuentra también en otra parte de Chile, es muy difícil encontrarla. Miren, ese pajarito también lo tenemos en Chile. Un avestruz, pero avestruz sudamericana, no la avestruz africana. Esta quedó en Sudamérica, espacio más reducido, y la evolución la hizo quedar más chiquitita. Pero tenemos avestruces, por si acaso. Las encontramos en la Patagonia, es muy fácil encontrarla ahí, lo que tenemos más cerca. Otro grupo, el grupo de los pingüinos. Ahí tenemos dos especies distintas. Los que han ido a Puñihuil, con toda seguridad, la han podido identificar y ver. En el canal de Chacao también es posible ver a los dos. Uno de ellos es el pingüino de Humboldt y el otro es el pingüino de Magallanes. El pingüino de Humboldt, por la ubicación geográfica, la corriente es su referencia, y el de Magallanes es desde aquí hacia el sur. Los pelambres dicen que están reproduciéndose entre ellos. Es probable, a eso le llamaríamos hibridismo, pero la ciencia es lo que tiene que trabajar e identificar. Es bien difícil verlos cuando están con la pura cabecita nomás sobre el agua. Hay que verlos afuera del agua para identificar que el pingüino de Humboldt, ahí a la izquierda, tiene solamente un collar sobre el pecho, mientras que el de Magallanes van a observarle dos, ahí a la derecha. Otro grupo, zambullidores, 3 de ellos como referencia: el pimpollo, el picurio, la guala, típico de ambientes acuáticos, lagunas, quietas o de ríos muy lentos, incluso en algo de marismas los podemos encontrar. El grupo de los zambullidores. Deduzcan por qué se les llama en lo general el grupo de los zambullidores. Se zambullen. Y aviso, no son patos. No porque están en el agua les vamos a decir son patos. Este grupo se caracteriza por ser zambullidores. Hay algunos patos que también se zambullen, pero tienen otras características. El orden de los cormoranes. Varios ejemplos. Veo ahí solamente 3. A la izquierda arriba el lile, o cormorán de patas coloradas. A la derecha el cormorán de las rocas. Y aquí abajo el yeco. Incluso la gente también les llama pato yeco o pato lile. Insisto, no son patos, ¿ya? Cormoranes nomás son netamente marinos. Netamente marinos los podemos encontrar también en algunas marismas y también lagos. Otro grupo, las garzas. Una de ellas, la garza cuca, grandota, me pongo al lado de ella y quedamos del mismo tamaño. Es una de las más grandes que existe en Chile, es la más grande que existe en Chile. Y otras que son de coloración blanca, pero hoy estoy mostrando una que es conocida como garza boyera. Se caracteriza porque esa garza boyera en los años 50 no existía en América. No existía, era netamente africana. Y ahí desde África no se sabe a ciencia cierta cómo llegó a América. Y tampoco se sabe a ciencia cierta cómo de Norteamérica llegó a Chile. ¿Cómo vemos a estas garzas? ¿Cómo las identificamos? Muy cerca de los animales. Cuando los animales están pastando, están caminando, las garzas están ahí muy cerca esperando que los insectos salten y se aprovechan de ello para alimentarse. La garza cuca asumo que se llama cuca porque se originó o la vieron principalmente en Cucao.
en mis años de circo que he ido a Cucao, solo una vez he visto la garza cucao en Cucao. En fin, cosas que se dan. Otro grupo. Y cuando hablamos de flamencos pensamos en una sola cosa: altiplano, desierto de Chile. Es probable. Pero vamos aquí a Peyuco y vemos flamencos. Vamos a Maullín, también hay flamencos. En Chiloé hice un conteo una vez de 1500 en un solo lugar. Una alfombra rosada. Flamencos aquí en el sur de Chile. Uno pensará, oiga, ¿y cómo vienen desde el altiplano hasta acá? Es una opción. La más fácil es que no van al altiplano. Son de aquí, de la Patagonia Argentina, chileno-argentina. Allí nidifican en algunos salares y cuando ahí el invierno es más crudo, se vienen al invierno que es un poquito mejor aquí desde Puerto Montt a Chiloé. Y en el verano, sin duda, que están nidificando en esos lugares de la Patagonia hasta las cercanías de Tierra del Fuego. 3 especies estoy mostrando allí. 3. ¿Ven alguna diferencia? Como dice el chiste, mírenle las patitas. Son 3 especies distintas. La nuestra es esta, el flamenco. Las otras 2 son netas, habitantes del altiplano. El flamenco, la parina grande y la parina chica. Parece que este invierno, este verano, normalmente llegan aquí en marzo, febrero-marzo, hasta septiembre-octubre, pero este año, final del 15 y del 16, no dejé de ver flamencos en la zona de Maullín, Quenuir. No muchos, pero se quedaron en enero y en diciembre, cosa que es bastante raro. Algo pasó con el clima. El grupo tal vez más numeroso de aves que tenemos en Chile es el grupo de los patos, gansos y cisnes, ¿ya? 3 ejemplos, ahí coincide con 3 individuos. Vayan al río Petrohue porque allí lo van a encontrar. El pato cortacorrientes. Se llama cortacorriente porque literalmente hace eso. Se tira del agua en los ríos, en los rápidos del Petrohue, y uno piensa, ¿se lo lleva la corriente para allá? No, va a aparecer al otro lado, contra la corriente, se agarran con sus garras casi como submarinos y van caminando por las rocas y los pedregales. Uno de ellos es el pato cortacorrientes. También aquí en nuestro jardín de Puerto Montt, Peyuco, Coihuín y esas playas encontramos el cisne. Algunos le llaman cisne de cuello negro. ¿Habrá otra referencia para llamarlo? Es cisne nomás, ¿no es cierto? Y es el único que tenemos prácticamente en Chile. Hay otro con lo cual lo pueden confundir. Ahí hay un ejemplo de ganso, la caranca. No es que son 2 individuos distintos, son la misma especie. Uno, el que es totalmente blanco es el macho y el castellano con negro es la hembra. Son gansos. Y este que está ahí, que parece cisne y mucho tiempo pasó clasificándose como cisne y que se llama coscoroba, no es un cisne, es más un ganso. No es que sea leso, pero es del grupo de los gansos, ¿ya? Con esas características, ¿ya? Y existen muchos más que por el tiempo, en otra invitación encantado. Otro grupo conocido y destacado, halcones, águilas, como por ejemplo el halcón peregrino, que lo vemos aquí en Chile y prácticamente en todo Chile, y migra, viene desde el hemisferio norte. El águila, media escasa también en nuestra zona, pero en la zona cordillerana no es difícil verla. El peuco. Fíjense que toda la gente ve uno de estos tipos y siempre va a decir son peucos, aunque esté viendo un águila, esté viendo un cernícalo, un bailarín, le dice a todos peucos. No, el peuco es uno solo nomás, para que tengamos como referencia. Otro grupo, también numeroso, de las gaviotas. Bastantes gaviotas también tenemos aquí. Ahí hay 2 distintas. Una se llama gaviota cahuil, nombre indígena,
y la otra es la gaviota de Franklin. La gaviota de Franklin, a la derecha de ustedes, es migratoria del hemisferio norte. Nidifica en las planicies de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, y allá cuando empieza el invierno se vienen para acá, que está comenzando también la primavera y el verano. A veces es difícil identificarlas. La punta de las alas hace la diferencia con la gaviota de Franklin, que se ve negra, puntas negras, para diferenciarla de la gaviota Cowell. Pero si juntan a la gaviota de Franklin con la gaviota andina, ahí el enredo es mayor porque las dos se parecen mucho, con la diferencia que la gaviota andina es mucho más grande. La gaviota de Franklin es más chiquitita. Gaviotines, dentro del grupo de las gaviotas, parecen gaviotas, sin embargo no lo son. Aquí tenemos dos ejemplares chilenos, son de alas mucho más largas, mucho más estilizadas, más aerodinámicos en su figura y también una capacidad de vuelo enorme. El gaviotín sudamericano y el gaviotín monja o gaviotín inca. Este gaviotín inca lo conocí hace muchos años, no aquí en Chile, pero aquí en Chile pude ver una gran cantidad de estas gaviotas que llegaron con el fenómeno del Niño de por allá de los años 83, 85, en miles, aquí en Maullín y Quenoir. Esperé que en este fenómeno del Niño, que fue calificado también como el magno evento catastrófico del Niño, no vi nunca una gaviota inca aquí en esta zona donde antes la había conocido. Algo estará pasando, algo estará pasando. ¿Cómo identificar a las aves? También por el hábitat, lugar donde vive. También es importante porque no todas viven en los mismos lugares. Como por ejemplo tenemos aves marinas, aves acuáticas. Las marinas son las que vamos a decir mar adentro, ¿ya? Hay acuáticas que viven en las playas, en ríos o en lagunas. Las que viven en bosques, las que viven en praderas, las que viven en el altiplano y no en ninguna otra parte. Y también en el jardín llegan aves y es conveniente que las podamos conocer y practicar su identificación. Veamos algunos casos de ese orden según el hábitat. Aves marinas. 3 ejemplos. Son netamente marinas. El canal de Chacao es muy bueno para ir a verlas en algunas partes, en algunas oportunidades. Ahora, mar adentro, mucho más fácil hacerlo. Son migratorios, muchos de ellos. El albatros, hay varios ejemplos de ellos, como el albatros real, el albatros de ceja negra, que es mucho más común verlo, y la fardela negra, que siempre va a frecuentar la presencia o cercanía de las playas por miles. De las aves playeras, ahí hay dos ejemplos de los tantos que tenemos aquí en Chile. Pero voy a quedarme con estos 2 para esta oportunidad. Uno de ellos es el playero ártico y el zarapito de pico recto, que delante lo habíamos identificado. El playero ártico está drásticamente en extinción. Está desapareciendo. Los últimos números decían 12.000 individuos que se habían contado con demasiada suerte en Tierra del Fuego. No está todo el año en Chile. Nidifica en la bahía de Delaware, en la zona este-norte de los Estados Unidos, en las cercanías de ahí. Llega el invierno al hemisferio norte y viene hasta Tierra del Fuego. Hace 20 años, capturaron a un playero ártico y le colocaron un anillo con una numeración. Hace 20 años y hasta el día de hoy todavía vive. Y todos los años, desde Tierra del Fuego a Bahía Delaware, llega el invierno allá y se viene para acá porque es verano hasta Tierra del Fuego, Bahía Lomas. Se le llama pájaro luna, porque con todo lo que ha volado es lo mismo que ha ido a la luna 2 veces y media, ida y vuelta. Y todavía está vivo. Pero el grupo de los playeros, el playero ártico está en extinción, ya. Las condiciones ambientales, especialmente en el hemisferio norte, han sido drásticas, causas que han hecho que su número haya descendido. Ojalá lo puedan conocer. En Chiloé no es difícil verlo en las zonas costeras y en los marismas que hay allí. Y el otro, el zarapito de pico recto, con ese me voy a pegar una volada. Vamos a hablar un poquitito de este pajarito. También no lo vemos todo el año en Chile en grandes números.
porque no nidifica acá, nidifica lejos de aquí, muy lejos de aquí. Cuando aquí es invierno, en el hemisferio norte es verano. Allá encuentran las condiciones para nidificar. Llega el otoño, el invierno en el hemisferio norte y se viene al hemisferio sur. Chiloé y Tierra del Fuego también. Veamos algunos detalles de este zarapito de pico recto. Del género, aquí estamos aplicando un poco de ciencia. Del género, pertenecen al género Limosa, pero son dos especies distintas las que pertenecen a este género. Limosa fedua y Limosa aemástica. Nos referiremos a Limosa aemástica. Si vemos en el mapa mundi, en rojo, ahí arriba hay unos 3-5 puntitos, se han encontrado esos lugares donde se sabe que nidifican. Pillar nidos allá en Alaska y Canadá es prácticamente imposible. En verde, los puntitos verdes que están aquí en el Chiloé, Tierra del Fuego, Bahía Lomas, y en Argentina, Mar Chiquita, allí los han encontrado. Y sabemos que frecuentan esos lugares. Son importantes esos lugares, que los puedan conocer, ojalá ustedes, para identificar esta especie y lo importante que son. Sin esos lugares esta especie no existiría, ¿ya? Por eso es importante conservar esos lugares. Y en amarillo es donde se ha encontrado, pero de manera accidental. En Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Inglaterra encontraron uno, en Galápagos y también en México, pero son registros accidentales, porque el pajarito vuela desde el hemisferio norte al hemisferio sur prácticamente de manera directa. El zarapito de pico recto. Estos sitios en Chiloé los hemos identificado como de importancia para esta especie. ¿Por qué esos lugares? No lo vamos a discutir, solamente podemos decir son especiales. Algo tienen de especial esos lugares. Principalmente partiendo por Puerto Montt, ahí hay una estrellita, Puerto Montt, Coihuín, Peyuco, hacia la zona de Calbuco, Maullín, Quenuir, Caulín, norte de Chiloé, la zona central de Chiloé, Curaco de Vélez, y más al sur en Quellón. Hasta ahí los podemos encontrar en grandes números, bandadas numerosas. Esas son las características de los sitios, no es cualquier parte. Son sitios fangosos que son influenciados por las mareas, marea alta, marea baja. Llueve, ahora está lloviendo menos, 2.000, 1.800 centímetros al año. Vegetación, esos lugares donde ellos viven están frecuentados o está presente algas como el pelillo y otros pastos, pero son especiales de esos lugares, no en cualquier otra parte. También hay invertebrados, coinciden que los vertebrados que están citados allí son los que se alimentan, con los que se alimenta el zarapito de pico recto. Poliquetos se llaman esos, son unos gusanos largos que existen, arenícolas, enterrados en la arena y son el alimento para el zarapito de pico recto. Y cuando están en el hemisferio norte, ¿comen poliquetos? No, allá no existen los poliquetos, existe otra fauna con la cual se alimentan. Y allá no olviden que son los pollos donde nacen, en Alaska y Canadá, que se alimentan de algo que no conocen porque no han estado en Chile. Llegan acá y cambian su nutrición. Ahí tenemos una zona de marismas. Eso en 6 horas después va a estar totalmente cubierto de agua. Y aquí viene un detalle. En ese mapa podemos ver las rutas de muchas aves que viajan en su proceso de migración. El zarapito de pico recto es uno de ellos, y como lo había dicho antes, nidifican en Alaska y Canadá. No se conoce que nidifiquen en otra parte. Y vienen a Chile, a Chiloé y a Tierra del Fuego, Bahía Lomas. Proponían que viajaba desde Chiloé hacia el norte por las costas hasta Canadá, y algunos que cruzaban al Atlántico llegaban hasta la bahía de Hudson a Canadá propiamente tal. ¿Cómo saberlo con toda seguridad? Eso fue una gran ayuda. Y no es malo decirlo, para mí no es un accidente. Para mí fue una bendición encontrarme con 2 personas que me dijeron: toma, compra
transmisores satelitales. Yo no dije que no. Estos aparatitos son un aparato que se carga solarmente y que emiten una señal. Y el satélite los capta. Se los colocamos a 4 de estos pajaritos zarapitos de pico recto y los estudiamos en Chiloé, dónde se movían y qué lugares frecuentaban. Descubrimos que visitan varios lugares que antes no se conocían. Y el 3 de abril, entre el 3 y el 10 de abril, estos pajaritos dijeron, chao, llega el otoño, llega el invierno y nos vamos a casa, porque nos corresponde allá en Alaska y Canadá nidificar. Y eso nos mostró el satélite. Eso nos dijo el satélite. Y se los cuento. Chiloé, Curaco de Vélez, sin detenerse, es decir, volando, no se fueron caminando, sin detenerse, 5 días hasta Houston, Texas. Yo dije, porque todos los días miramos el satélite, yo dije ya, aquí en Galápagos van a bajar. No. Siguieron 5 días, Chiloé, Houston, sin parar. Es decir, pasaron 5 noches durmiendo allá arriba, si es que duermen. Eso es lo que se estaba averiguando. Descubrimos sí que aprovecharon la salida, 3 de ellos con un surazo que había enorme. Se subieron como a unos 1000 metros y el viento los empujó y les ayudó a llegar al norte. Pero uno parece que era más, o tenía mucha más hambre, y se quedó comiendo y lo pilló un temporal. Salió 3 días después de los otros. Y vean, usaron la misma línea, 353 grados al norte, no variaron. No se desviaron ni para allá ni para acá. Derechos. Sabemos que algunos, y yo creo que la mayoría de los migratorios, usan las estrellas para guiarse. Sin duda ellos lo hacen muy, muy bien. Y desde Houston, que se demoraron los 5 o 6 días, se fueron por todo el centro de Estados Unidos, llegaron a Canadá y de Canadá después fueron a Alaska. Lo que discutíamos antes, sí, es una población, la que llega a Chiloé, nosotros pensábamos que siempre venía de Alaska. Los que nidifican en Bahía de Hudson, en Canadá, generalmente son los que bajan hasta Bahía Lomas, por el Atlántico. Así que esa es la sorpresa. Cómo estos pajaritos sumaron nada más ni nada menos que 15.000 kilómetros de vuelo. Sin maletas, sin pasaporte, sin fronteras, con aviones en contra, porque vuelan a alturas de aviones. Hasta 10.000 metros los han encontrado algunos de ellos. Y para eso estuvieron aquí 7, 8 meses, comiendo esos poliquetos, de esas pulguitas de mar, acumulando grasa, porque llegan a Houston y lo que hacen, estado por estado, hasta a Canadá, ir comiendo y continuar con el proceso de nidificación, que partió aquí en Chiloé. Si no hubieran comido, no habrían podido llegar. Ahí estaban el domingo. Los 4, 3 de ellos prácticamente juntos. Y el otro, 150 kilómetros más abajo. Es como si fuera Chiloé. Juntos todos. Aquí en Chiloé los encontramos en bandadas. En este momento no viajan solos. Sabemos que no viajan solos. Deben ser un par de miles también que están junto a ellos, ¿ya? Pero estas planicies, como son inmensas, es difícil encontrarlos, ¿ya? Así es que de ahí no me cabe ninguna duda, y es lo que estamos esperando. Viaje al sur, a Chiloé, tal vez de manera directa. Ahí vamos a ver el detalle un poquito más separado. Eran 3 colores, en azul, en blanco y en verde, donde se mueven en este punto. Están cerca metros y kilómetros, pero no centenares de kilómetros. Aquí rápidamente les voy a mostrar algunos datos de lo que he podido investigar entre los años 79, 80 hasta el 2005 con el zarapito de pico recto
aquí en Puerto Montt, en la zona de Peyuco y Coihuen. Vean, grandes números en enero, febrero, marzo y abril. Pocos, muy pocos en invierno. ¿Por qué? Porque están en el hemisferio norte, están nidificando. Y otra vez, cuando se fueron al hemisferio norte, vuelven en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es el verano nuestro. Y esos datos, más que los números, pero esos gráficos se siguen manteniendo después de 30 años de observación. ¿Ya? Se siguen manteniendo. Eso ha sido lo bueno de esta especie. Observamos estas aves en la provincia de Yanquihue y también en Chiloé, por años muy numerosos, como el 97, el año 2003. Aquí hubo pocos porque visitamos pocos lugares, pero aquí los vamos a ver en grandes números, 7.000, 8.000, 9.000 individuos formando una bandada. Se vuelven a repetir las tendencias. Verano, en Chiloé 2006, verano, grandes números. En invierno no están porque están nidificando en el hemisferio norte. Después, octubre, noviembre, la otra primavera y verano del 2007, ahí otra vez abundantes y muy numerosos. Esas áreas son importantes porque, insisto, sin esas áreas estos pajaritos no comerían, no tendrían alimento. La necesitan porque también descansan. Se alimentan, se nutren, descansan, engordan para continuar ese proceso 15.000 kilómetros más allá. Aquí nada. Ya son importantes estas áreas, son importantes porque ecológicamente son muy productivas. No es arena pelada, hay muchas cosas de las cuales ellos se alimentan. Pero sabemos que hay una gran actividad que se desarrolla en estas áreas, en estos sitios. Entre ellos, la actividad de salmones, choritos, algas. Y aclaro, nada en contra de la productividad, nada contra eso, pero sí el desorden de la productividad que daña estos lugares y drásticamente. Ya ustedes me dirán, pero ahí los zarapitos no comen porque están en las balsas, es cierto, no llegan ahí, pero los camiones que sacan los productos, a veces esos sitios fangosos que están en las playas cerca de estas actividades, con el tiempo se han convertido en verdaderas calles de cemento, porque las aplanan, y el zarapito ni come, ni puede dormir, ni descansar ahí. Pero insisto, si esto se hace más ordenadamente, sería mucho mejor. Nada en contra de esa actividad. El hombre necesita de esos recursos y los puede usar, pero sustentablemente, con respeto y con preocupación. Pero los zarapitos, que muchas veces necesitan lugares para descansar, como estos, la población está ocupando esos lugares. El zarapito, por lo tanto, tiene que gastar mucha energía. Va a tener que se estresa mucho por no poder encontrar un lugar tranquilo para descansar. Y vienen los problemas. El gran y tal vez igual o peor problema, más que de los camiones o la actividad de los vehículos, son estos chiquillos, los perritos. Muchas veces esta actividad con los pescadores van con los perros y esos perros, ¿a qué se entretienen? Persiguiendo a las aves. Las estresan, las sacan de su lugar, no encuentran descanso y los pobrecitos, muchas veces flaquitos, no llegan, no creo que lleguen a la bahía, al Golfo de México a nidificar. Así que cuidado con las mascotas, nada en contra de ellas, pero tengamos responsabilidad con ellas, ¿ya? Entonces, el zarapito de pico recto es residente en Chile, lo tenemos gran parte del año, en grandes números, excepto los inviernos, pero no nidifica. Es decir, esto ustedes nunca lo van a encontrar, y no solamente con el zarapito, sino que con muchos playeros que tienen que ir a nidificar al hemisferio norte, porque aquí es invierno. Esto no lo van a ver aquí, lo vamos a ver solamente donde nidifican. Y además, los nidos no se hacen un pajarito al lado del otro. Muchas veces están separados por decenas de kilómetros. Encontrarlos es prácticamente imposible. Pero esto sí lo vemos. Cosa que en el hemisferio norte no se ve. No se ven volando estas
estos miles de individuos formando parte de una bandada. Pero aquí sí. Hay aves de bosque también. Hay aves de bosque también. El ave del bosque nuestro. Los bosques son muy especiales. El bosque húmedo que tenemos acá no lo tenemos en todo Chile. Desde Talca más o menos hasta un poquitito al sur de Chiloé, y después a través de las islas vamos a encontrar este bosque. Es muy particular. La representación de árboles o de vegetación es mucho más variada en la zona norte que en la zona sur. El endemismo también se da en los bosques y por lo tanto la fauna que allí habita. Así es que si se nos echan a perder los bosques, veamos lo que le puede pasar a las aves. Un clásico ejemplo de bosque que todavía queda, difícil llegar a él. Aquí lo que fue bosque, y en eso está siendo ocupado por el hombre y destruido ese bosque. Aquí están las aves que son del bosque chileno sureño. Sin ellos el bosque no es bosque. El chucao, ahí está el otro nombre especial, el churrín. Hay varios churrines por si acaso, les aviso. Hay un churrín del sur, hay un churrín que es más del norte, incluso que lo vemos en la cordillera de la zona central, no acá en el sur de Chile, ¿ya? Pero pertenece al mismo grupo de las aves del bosque. Cada vez más escaso, el huet-huet, ¿ya? Todos primos entre ellos, pertenecen al mismo grupo, ¿ya? Ahí se ve el colilarga, su nombre lo está diciendo. Aquí está el pajarito, y de aquí la foto dice que hasta ahí llega su cola, ¿ya? También no lo vamos a encontrar en otro lugar que no sea el bosque. Otro grupito del bosque, ya adelante lo mostramos, el pájaro y los pájaros carpinteros, porque son varios representantes. ¿Qué nombre tiene este, si lo pueden identificar? El pitío, en la zona central le llaman pitihue, es un carpintero. Martilla los árboles, la madera, con una gracia increíble. En unos carpinteros en el hemisferio norte se ha llegado a medir el golpe que dan al árbol y se ha constatado, me imagino que experimentalmente por supuesto, 280 kilómetros por hora el golpe. Un choque en nuestro auto a 40 kilómetros por hora nos deja lona. Pero ellos su cabecita la golpean a más de 250 kilómetros. Tienen musculatura especial que frena ese golpe. Una de las maravillas de la naturaleza. Uno más chiquitito también ametralla los árboles, el carpinterito. De praderas, cercanos al bosque también, del grupo de las lechuzas. Hay varios ejemplares de lechuzas. El nuco, muy bueno para mantener a la población de roedores a punto, ya, para que no causen tantos problemas. Y en el jardín también tenemos aves. Observémoslas, no vayamos solamente a los zoológicos o a grandes lugares como África o la selva del Amazonas para ver aves. Aquí en Chile, en nuestro jardín y en nuestra casa, en nuestra población, tenemos aves. Observémoslas. Nos enseñan mucho, nos muestran mucha belleza, aunque sea gorrión, también lo es. Nadie puede quedar excluido, ¿ya? Con el tiempo nos acostumbramos y nos hacemos querendones con una especie, pero conozcámosla toda, les hago esa invitación. Ahí encontramos dos ejemplares, el picaflor, ayuda a la polinización, el fío también, no lo vemos en el invierno. Se llama fío porque se escucha en su sonido, en su canto, el silbido. Los bosques tapados de fío. Nidifica aquí en el sur y en la zona central también, pero en el invierno desaparece, se va por la Amazonía hasta Colombia, ¿ya? Hasta allá se va. Hemos hecho un seguimiento de ellos colocándole unos anillos hace muchos años, un amigo en la zona central y yo aquí en la zona sur.
Se hicieron algunas observaciones, detalles bastante importantes, y lo que más asombra, una conducta en el comportamiento de la migración de las aves. No me lo van a creer, pero se lo voy a explicar igual. Yo coloco una red para capturar aves, muy finita. La coloqué en un lugar, capturé un fío, el anillo número 6, de hace como 15 años atrás, los tenía numerados, los tengo todavía. Y nos despedimos en Chiloé. Yo me fui a mi casa, el pajarito se fue a Colombia, a la Amazonía, y al año siguiente, como costumbre, coloco la red en el mismo lugar. ¿Y quién cayó en ese rincón donde el año pasado yo había capturado uno? El número 6. Yo sabía de esa conducta, pero nunca tan exagerada. Se llama fidelidad al lugar. Vuelven al lugar que les vio nacer, probablemente. El fío, como otros, la desarrolla muy bien. Dispersan semillas, la torcaza. Los avellanos no serían sin las torcasas. Las comen y después las defecan un poquito más allá. Y es el único que su estómago no las destruye, ¿ya? Desparraman semillas. El zorzal, ya sabemos lo que pasa con el color del zorzal, con sus fecas. Le gusta mucho un fruto oscuro, negro, el maqui, y lo va a desparramar por otros lugares donde va a salir maqui, por supuesto. Eso es lo bueno. Otros que comen insectos, a propósito. Ahí está la golondrina. ¿Han visto golondrinas en junio, en mayo? Esta semana llegan de vuelta. Esta semana llegan. En Maullín ya vi, pero no quiero desarmar el amor y ese entusiasmo. Que, oh, las golondrinas vuelven, las golondrinas sí. Y vuelven esta semana para que las reciban con cariño. El chercán, sin duda. Si no fuera por estas avecitas, ¿cómo estaríamos llenos de moscas, mosquitos? Ellos son un muy buen bioregulador de la fauna. El choroy, por supuesto, también come brotes, le encantan. El terror de las huertas, ese pajarito, la rara. Las lechugas, pero desaparecen. Las habas desaparecen. Ese es su hábito. Es una de las pocas, es tal vez la única ave que tiene su pico dentado. No son dientes, pero es como una sierra. ¿Ya? Es una característica de esta ave. Única del sur también, no es tan abundante. ¿Y cómo acostumbrarnos a las aves del jardín? ¿Cómo tenerlas cerca? Los gringos son muy diestros en esto. Todos los gringos, tanto en Europa como en Norteamérica, tienen en su casita algo que invite a las aves a estar cerca. Y lo logran. Pero les aviso, aquí muestro uno, que tal vez en algunos lugares de sus casas estén. Los famosos bebederos. No los recomiendo. No. Salvo que tenga un cuidado muy especial en hacer el líquido que los picaflores, porque lo colocan por los picaflores, ¿verdad? Ya. Hay gente que me ha dicho, oye, no, si yo le coloco yupi y rojo y ahí. Sabiendo que todos esos colorantes y sustancias son venenosas para nosotros, con mayor razón para un pájaro. Recomiendo eso, porque lo han hecho en otros países cuando hay una necesidad de urgencia. Por ejemplo, en pleno enero llegó el invierno y muchas de esas aves probablemente no han alcanzado a migrar. Bueno, como emergencia se les puede ayudar con eso. Si lo tiene, le recomiendo, por favor, que el agua sea hervida. Y no tanta azúcar, porque el azúcar blanca, ustedes saben que es tratada, no es pura. Tiene sustancias químicas, que no es de la naturaleza de los pajaritos. Así que tengan cuidado con eso. Les felicito y les agradezco cómo ayudan a la naturaleza, pero que no sea una entretención sin razón y que no cause daño. ¿Ya? Así que ténganlas, no es problema. Si nos gustan las aves, ¿qué hacemos con ellos? A mí también me encantan. Yo quiero tener un tigre bengala en mi casa, pero no se puede. Es decir, podemos tener mascotas,
pero tengamos cuidado con su tratamiento. Una historia científica penosa. En una isla de las islas Chatham, por allá de Oceanía, un hombre se fue a cuidar un faro. Se fue a cuidar el faro, él solo y con su gatito. Y veía que su gatito en la semana llegaba con un pajarito. Lo comía y todas las cosas, cuento corto. Desapareció una especie de canario del planeta porque ese gatito se lo comió. En Juan Fernández pasa algo similar. Estamos cercanos a que esos gatitos se coman al picaflor de Juan Fernández. Así es que, si tenemos gatitos, cuidémoslos. La campanita no es mala idea tenerlo para que los pajaritos escuchen que hay un sonido no amistoso. Una rareza que les puedo mostrar, tal vez eso lo identifican como el zarapito de pico curvo, que es parecido al zarapito de pico recto, pero su pico es curvo. Pues bien, ese es un zarapito de pico curvo, nombre científico Numenius phaeopus, pero con un gringo que me ayudó, vimos esa mancha blanca en su dorso. Miramos, y es una especie de zarapito de pico curvo que no vive en Chile ni en Sudamérica, y muy poco en Norteamérica, porque va desde el norte de Europa a Canadá y Alaska del círculo ártico. Un registro bastante accidental y poco raro, ¿ya? Que uno cuando anda pajareando ve estas cosas y le ocurren estas cosas, ¿ya? Y eso es la invitación que yo les hago a que disfruten la naturaleza, tal vez con aves. Probablemente les gusten las bacterias, pero es medio difícil andar con el microscopio paseando por todas las partes y mirando bacterias. Yo ahora que ya me quiero jubilar voy a dedicarme a estudiar los mamíferos terrestres en Chile. El puma, el huemul, 3 gatitos, y no tenemos más mamíferos terrestres, ¿ya? Pero sea el animalito que sea la plantita que sea, dediquémosle cariño, amor y hartas ganas de poder conocerlas, ¿ya? Con eso los dejo. Muy amables, gracias. Gracias, son muy amables. Dame el micrófono, en verdad. El agradecido, en verdad, soy yo. Ese centro de visitantes que hay en Puerto Varas, con Edgar, lo ideamos con varios problemas. Y bueno, como hubo muchos problemas para armarlo, dijimos, bueno, que esté 3 meses, vamos a darnos satisfechos por él. Creo que es el 5.º año ya. El agradecido soy yo. Así es que les invito y les agradezco mucho a ustedes por la paciencia de haber escuchado y haberse tomado el tiempo para saber algo más de plumas, de aves, como una de las partes de la naturaleza. Gracias, muy amables. Dios les bendiga. Gracias. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. El Café Científico es una reunión informal organizada por la Unidad de Extensión Científico-Académica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y discutir ideas de ciencia y tecnología en un ambiente grato, relajado y respetuoso. Así se crea un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y amigable.